Para Kenneth Kenny Kunz, de 55 años, el 5 de julio se perfilaba como otro día normal. Salió del remolque junto a la casa de su familia y visitó el hogar para saludarlos. Al entrar, se encontró con una escena espeluznante. Toda su familia había sido asesinada a tiros y dejada desangrarse en el suelo. Kenneth se horrorizó por lo que descubrió y corrió al teléfono más cercano para llamar a la policía. En las próximas semanas, los investigadores tendrían dificultades para encontrar al culpable, dejando a la comunidad preguntándose ¿quién mataría a esta familia tan unida y por qué fueron atacados? La ciudad de Bern, Wisconsin, se encuentra en el centro del estado y es parte del área metropolitana de Wausau. En el año 2000, solo 562 personas llamaban a Bern su hogar. La ciudad cuenta con una densidad de población de 16.5 personas por milla cuadrada, y muchas familias allí tienen el lujo de vivir en propiedades de varias hectáreas. Hay una abundancia de parques, campos de golf y parques nacionales, haciendo de Bern una ciudad tranquila, ideal para aquellos que buscan formar una familia. Al menos, eso es lo que la familia Kunz, que llamó a esta casa, había creído en su día. La familia Kunz estaba formada por Helen Kunz, de 70 años, Kenneth Kunz, de 55 años, Randy Kunz, de 30, y los hermanos de Helen, Clarence Kunz, de 70, Irene Kunz, de 81, y Marie Kunz, de 72. La familia era conocida en la comunidad como extraordinariamente unida. Algunos incluso los consideraban demasiado cercanos. Todos residían en una ruinosa casa gris en 108 acres de terreno, a 6 millas del centro de Bern. Los que habían visitado el domicilio familiar y la granja la describieron como llena y abarrotada de artículos. La casa no tenía cañerías interiores y la familia dependía de una estufa de leña para cocinar y mantenerse caliente. Todos menos uno de los Kunz, Kenneth, quien no vivía en el desordenado hogar. Kenneth había elegido vivir en un remolque al lado de la casa en un intento de obtener algo de privacidad. A pesar de la apariencia deteriorada de la casa de los Kunz, eran algo ricos. Entre ellos, habían logrado almacenar más de $20,000 en efectivo alrededor de la casa. Se pensaba que los Kunz eran un poco raros. Siempre pagaban sus cuentas en efectivo y preferían mantenerlas para ellos mismos. La familia usaba principalmente ropa usada que pasaba de un miembro de la familia a otro y parecía ser extremadamente cercana. Kenneth y Randy solían llevar a su madre Helen a la ciudad para poder comprar comida y pagar las cuentas. Según un artículo posterior al Renacimiento, los Kunz eran tratados como extraños en su propia ciudad. Algunos residentes adoptaron un enfoque más amable con ellos, pero la mayoría de los autóctonos los consideraban excéntricos y extraños. Los Kunz se habrían desvanecido en la oscuridad si no hubiera sido por una noche de brisa del 4 de julio. Aquella noche de 1987, Kenneth se despertó en su remolque agarrando su cabeza. Había pasado la tarde visitando la fábrica de queso donde había trabajado, antes de salir a tomar algo con sus amigos. El 4 de julio, Kenneth se había tomado unas cervezas extra uniéndose a las celebraciones, un hecho que lamentó cuando se despertó a la mañana siguiente. Después de dirigirse a sí mismo y prepararse para el día venidero, Kenneth salió con cautela de su remolque y se dirigió a la casa principal. Esperaba ser recibido por su madre, su tío y sus tías, pero en lugar de eso, se encontró con una escena que lo perseguiría para siempre. Al crujir las bisagras de la puerta principal, Kenneth llamó a su madre, pero no hubo respuesta. Cerró la puerta detrás de él y continuó llamándola a gritos. Sin embargo, se petrificó de horror cuando dio unos pasos más por la entrada. Su tía Marie yacía inmóvil en el suelo en un charco de su propia sangre y le habían disparado con una pistola calibre 22 en la cabeza. Kenneth se trasladó por la casa aturdido, esperando que fuera una pesadilla de la que se despertaría pronto. Cuando llegó a la cocina, se encontró con que a Randy también le habían disparado y le dejaron morir sobre otro charco de sangre. Kenneth corrió hacia él e intentó resucitarlo, pero era demasiado tarde. Kenneth ahora sabía que tenía que encontrar al resto de los miembros de su familia y comenzó a moverse cautelosamente de una habitación a otra. En este punto, el chico no estaba seguro de si el perpetrador todavía estaba dentro de la casa y temía que pudiera sufrir un destino similar. Al llegar a las habitaciones de Clarence e Irene, descubrió ambos cuerpos profanados. También les habían disparado con una pistola calibre 22. Clarence había recibido una paliza en su habitación,
mientras que Irene había sido encontrada desplomada en una silla. Estaba claro para Kenneth que esto había sido un ataque sorpresa y su familia no había tenido tiempo de reaccionar o huir. Un sentimiento de repulsión se apoderó de él mientras corría escaleras abajo y salía por la puerta. Corrió a la casa del vecino más cercano, golpeando la puerta principal. Y cuando alguien abrió la puerta, un revoltijo de palabras escapó de la boca de Kenneth mientras trataba de pedir usar su teléfono. El pánico y el miedo tenían aprisionado al cuerpo del chico y la adrenalina bombeaba por sus venas. Pudo comunicarse con su vecino y realizaron una llamada al 911. En cuestión de minutos, coches, patrulla con luces intermitentes y sirenas a todo volumen habían invadido la humilde granja Coons de 108 acres. Los investigadores se informaron sobre la situación y la investigación se inició oficialmente. Kenneth era la principal persona con la que la oficina del sheriff del condado de Marathon tenía mucho que platicar. Después de todo, él había sido el que descubrió los cuerpos de su familia y el único en la familia que no había sido herido. Durante sus entrevistas iniciales, Kenneth mencionó que su madre, Helen Coons, no estaba en ninguna parte de la casa. Mientras el chico estaba preocupado por el bienestar de su madre, los investigadores no pudieron evitar sospechar de ella. En las primeras horas de la investigación, aún no se había determinado el motivo del siniestro, y los investigadores estaban dispuestos a explorar todas las vías. Según un artículo escrito por el UP en julio de 1987, los investigadores del condado de Marathon dijeron que no sabían si Helen Coons era una víctima o sospechosa hasta que fuera encontrada. ¿Tendría Helen realmente el motivo para matar a toda su familia y perdonar solo a su único hijo? ¿Es posible que se quitara la vida después? ¿Podría haber huido con una nueva identidad? Estas preguntas inquietantes fueron puestas en segundo plano, mientras que los investigadores desesperadamente se apresuraron a descifrar lo que había sucedido esa tarde del 4 de julio. Los investigadores de la escena del crimen registraron minuciosamente la casa de los Coons. Sus informes describían cómo la casa estaba llena de basura y escombros y no tenía comodidades modernas como plomería o una cocina adecuada. La familia vivía en la miseria, nunca tirando nada y dejando que la suciedad se acumulara alrededor de la casa. Esto sorprendió a los investigadores, pues lo consideraban anormal. No solo la familia tenía una granja que proporcionaba un ingreso sólido, sino que se encontraron más de $20,000 en efectivo escondidos alrededor de la vivienda. Estaba claro para los investigadores que quienquiera que hubiera matado a los Coons no se dio cuenta de que había una cantidad sustancial de dinero por ahí. Ajustado a la inflación, $20,000 serían más de $52,000 a día de hoy. Mientras la familia vivía en lo que podría describirse como pobreza y miseria, poseía un televisor y un reproductor de vídeo. En este punto, un rumor se extendió por la ciudad como un reguero de pólvora que solo había marginado más a la familia. Gail Weiler, el dueño de una ferretería local, confesó a los investigadores del condado de Marathon que en las semanas anteriores al tiroteo, Helen había entrado en la tienda y había comprado unas balas de calibre 22. Según él, Helen afirmó que la munición fue utilizada por sus hijos, Randy y Kenneth, para disparar a los pájaros en la propiedad en expansión de la familia, pero esa no era la pista más interesante que ella divulgó. Gail dijo a las autoridades que Helen se había quejado de que su familia viera películas sucias juntos en el reproductor de vídeo. Esto fue respaldado por la biblioteca de material obsceno descubierto en la casa de la familia Coons. Inquietantemente, esta no era la primera vez que los rumores de comportamiento sexual desviado y de incesto habían girado alrededor de la familia. Los investigadores del condado de Marathon descubrieron un expediente de la década de 1930, donde un vecino de 40 años fue acusado de abusar y embarazar a Helen, entonces de 15 años, por lo que fue declarado culpable por el tribunal. No solo esto, sino que Kenneth también creía que su padre biológico era el hermano de Helen, Clarence Coons. La verdad de estas afirmaciones no está aún clara, pero la familia, especialmente la madre de Helen, siempre lo había negado. Con el rumor arremolinándose, más chismes salieron a la luz a lo largo de los años. La gente de Bern creía que Helen y su hijo Randy compartían una cama por la noche, alimentando aún más los rumores de incesto de Coons. También se informó que Clarence, Marie e Irene, quienes eran hermanos, dormían juntos en la sala de estar.
Los rumores de incesto han persistido durante generaciones y ahora los ciudadanos se preguntaban si esas relaciones habían llegado a un punto crítico. La gente siguió especulando, mientras tanto Helen todavía no se encontraba en ninguna parte. La gente de Bern estaba detrás de Kenneth Kunz, aunque estaba a una corta distancia. Mientras la familia era extraña y había rumores de comportamiento perturbador y repugnante entre ellos, la gente del pueblo todavía sentía el dolor de la masacre. La comunidad se reunió a raíz de la desaparición de Helen y creó camisetas, botones y carteles que decían: ¿Dónde está Helen? Se hicieron llamamientos para obtener información y todos estuvieron atentos por si aparecía cualquier señal de ella. Los investigadores sabían que Helen había sido vista por última vez en una exhibición de fuegos artificiales en Athens, Wisconsin, el 4 de julio de 1987, un día antes de la tragedia. Kenneth había estado en el trabajo y luego en el bar, por lo que no pudo arrojar ninguna luz sobre la desaparición de su madre. La gente comenzó a debatir si una mujer de 70 años podría ser capaz de matar a toda su familia. A medida que poco a poco llegaba el otoño, los pensamientos de la familia Kunz se asentaron en el fondo de la mente de las personas y la ciudad de Bern volvió a la normalidad. Mientras tanto, los investigadores continuaron su búsqueda del paradero de Helen y la persona responsable de eliminar a casi toda su familia. Pero a medida que el misterio se hizo más espeso, las autoridades se encontraron con un giro desconcertante. 9 meses después de la masacre, en abril de 1988, el cuerpo de Helen fue descubierto en un pantano y el condado de Taylor en Wisconsin. Como el resto de su familia, le dispararon en la cabeza con una bala calibre 22. Después de descubrir el cuerpo de Helen, se realizó una autopsia, pero cualquier evidencia adicional descubierta nunca fue liberada. Sin embargo, la investigación llegó a un callejón sin salida durante un breve periodo, después de que Helen, la presunta perpetradora, terminó sufriendo el mismo destino que el resto de su familia. Sorprendentemente, el tiroteo de 1987 no fue la primera vez que la familia Kunz experimentó una tragedia como esta. En diciembre de 1905, la abuela de Helen, Marie Kunz, fue encontrada muerta en su casa en Manitowoc, Wisconsin. La investigación fue corta, pero terminó en una conclusión impactante. Wenzel Kunz, el propio hijo de Marie, había sido acusado de su asesinato. Wenzel había golpeado a su madre mientras ella yacía en la cama, donde fue dejada para ser descubierta por el resto de la familia. Durante su juicio, Wenzel fue calificado de loco y enviado a una institución mental. Coincidentemente, su hermano también fue paciente en la misma instalación. La familia Kunz se había reducido significativamente en 1906 y en 1914 los miembros restantes de la familia se trasladaron al condado de Marathon para comenzar una nueva vida y se establecieron en una granja supuestamente abundante. Sin embargo, cuando llegaron allí, se dieron cuenta de que les habían mentido. La tierra de cultivo que se les había prometido no era más que un baldío de tocones de árboles y desechos orgánicos. Los Kunz se hicieron un nombre a través de Bern y el condado de Marathon, pero los investigadores lucharon por encontrar un motivo. Más de $20,000 habían sido descubiertos en la casa familiar, descartando el robo como motivo. Luego, en enero de 1988, surgió otro giro en este ya desconcertante caso. Los investigadores encontraron nuevas pruebas que sacaron a la luz a un sospechoso. El hombre era Christopher Jacobs de Athens, Wisconsin, al igual que una pedrada de Bern. Los investigadores habían descubierto que poco antes de que ocurrieran los asesinatos, Christopher, de 22 años, había comprado un coche a los Kunz. Era uno de un selecto grupo de personas que había interactuado con los Kunz. Muchas personas se mantuvieron alejadas de ellos, porque pensaban que eran extraños o habían oído los rumores, mientras que otros nunca tuvieron la oportunidad de interactuar con ellos debido a su estilo de vida solitario. Los investigadores encontraron sospechoso que Christopher había interactuado con esta extraña familia y comenzó a cavar más profundo. Al registrar su propiedad en Medford, los investigadores encontraron un automóvil, 2 rifles de calibre 22, munición de calibre 22, casquillos gastados y recortes de periódicos sobre los asesinatos de los Kunz. Después de un examen forense obtenido del vehículo de la propiedad de Christopher, se creía que había creado huellas de neumáticos que se habían dejado en la escena del crimen de los Kunz. De acuerdo con una moción presentada ante el Tribunal de Apelaciones de Wisconsin,
La policía había tomado impresiones de yeso de huellas de neumáticos y huellas del área alrededor de la residencia Kunz en su jardín, ubicado a un cuarto de milla de la casa. En enero de 1988, los detectives buscaron el coche de Christopher Jacobs para ver si sus neumáticos pudieron haber hecho las huellas encontradas en el jardín de los Kunz. Christopher fue arrestado en enero de 1988 y fue liberado sin cargos días después. Para empeorar las cosas, durante meses después de su liberación, los investigadores se esforzaron por reunir pruebas, mientras él estaba libre sin preocupaciones en la vida. No fue hasta agosto de 1988 que la oficina del sheriff del condado de Marathon llamó a la puerta de Christopher de nuevo. Fue detenido de nuevo y acusado de nuevo y se le informó de que el caso iría a juicio. Luego, en agosto de 1988, Jacobs fue acusado de 5 cargos de parte a asesinato. Su arresto inició una de las investigaciones más largas del condado de Marathon. Christopher Jacobs, de 22 años, se despertó en una celda en una cálida mañana de agosto. Le tomó un tiempo adaptarse a su nueva vida donde le decían cuándo comer, dormir y a dónde ir. A lo largo del proceso, Christopher mantuvo su declaración de inocencia y contrató a un abogado. El equipo de defensa de Christopher sabía que la evidencia en su contra era circunstancial. El arma homicida nunca fue encontrada y las huellas de neumáticos y su arma personal calibre 22 eran circunstanciales en el mejor de los casos. Los abogados de Christopher pasaron meses preparando su defensa. En octubre de 1989 comenzó el juicio. Crocker Stevenson, un reportero del Milwaukee Journal, había estado siguiendo el caso de cerca y cuando las fechas de la corte se hicieron públicas, se aseguró de agarrarse un asiento en primera fila. Más tarde recordó al Post-Crescent: le pusieron un traje a Christopher y le cortaron el pelo, pero era un matón y venía de una familia que miraba a estas personas, los Kunz, como alguien a quien podían victimizar. Como la ciudad de Bern y la gente del condado de Marathon están excepcionalmente interconectados, un jurado fue traído desde el condado vecino de Brown para asegurar que Christopher tuviera un juicio justo. Durante semanas se presentaron pruebas, testigos y peritos fueron interrogados y la investigación fue examinada. Un largo video de la escena del crimen fue mostrado al jurado. La mayoría de ellos encontraron su estómago revuelto. Era imposible de ver cómo los cuerpos de la familia Kunz y sus heridas fueron exhibidos en cámara. Las huellas de neumáticos del coche de Christopher y la escena del crimen fueron mostradas al jurado, junto con el testimonio de que había sido una de las únicas personas que han interactuado con la familia. La familia Kunz restante y sus partidarios contuvieron la respiración mientras el jurado pronunciaba su veredicto. Christopher Jacobs estaba mirando el barril de una larga sentencia por el asesinato de casi toda una familia, pero en un giro sorprendente, después de solo 10 horas de deliberación, el jurado lo encontró no culpable de todos los cargos. La sala del tribunal se llenó inmediatamente de gritos y ovaciones. Christopher suspiró y quedó libre. Esta vez, en su declaración no culpable de asesinato en primer grado, todos votaron sí. Christopher fue liberado de la custodia después del veredicto del 28 de octubre de 1989, pero él no seguiría siendo un hombre libre por mucho tiempo. En 1993, la exnovia de Christopher, Stacy Wise, volvería a avivar las llamas de este extraño y retorcido caso. Visitó la oficina del sheriff del condado de Marathon y pidió específicamente hablar con el teniente Randall Honish. Mientras el teniente Honish tocaba la grabadora, miró con incredulidad a Stacy cuando las palabras salían de su boca. Stacy le dijo al teniente Honish que en 1991, ella y Christopher habían estado saliendo y que él había confesado haber asesinado a la familia Kunz. Cuando ella le preguntó por qué lo había hecho, Christopher respondió: para probarse a sí mismo que era un hombre. Stacy dijo que Christopher llegó a la casa de los Kunz en la noche del 4 de julio de 1987, donde Randy Kunz lo saludó. Los dos habían construido una buena relación entre sí después de que Christopher compró un coche de Randy, y Randy felizmente le dio la bienvenida a la casa. Según Stacy, los dos rápidamente se vieron envueltos en una discusión en la que Christopher sacó un arma de calibre 22 y le disparó a Randy. Christopher luego se trasladó por la casa sistemáticamente eliminando al resto de los miembros de la familia, disparándoles a quemarropa en la cabeza. Por razones desconocidas, Christopher decidió atar a Helen y llevarla al pantano, donde le disparó dejando su cuerpo en ese lugar.
Christopher se alarmó por esta confesión de su exnovia, diciendo a los investigadores que ella no era más que una amante abandonada por venganza. Desafortunadamente para Christopher, la oficina del sheriff del condado de Marathon tomó la palabra de Stacy y Christopher fue arrestado una vez más, esta vez acusado de secuestro y asesinato de Helen Kuntz. Christopher Jacobs tardaría 5 años en ser juzgado y los investigadores se alegraron de haber actuado cuando lo hicieron. Según los informes, el estatuto de limitaciones debía expirar horas antes de que Christopher fuera arrestado por segunda vez. El 8 de junio de 1998, Christopher Jacobs se presentó de nuevo en la corte, esperando su destino por segunda vez. Desafortunadamente, la suerte de Christopher se había acabado, y después de solo 4 horas de deliberación, fue encontrado culpable de secuestrar y encarcelar falsamente a Helen Kuntz. Christopher Jacobs fue condenado a cumplir 31 años de prisión con una fecha de libertad condicional fijada para febrero de 2020. El 4 de febrero de 2020, él ahora de 53 años de edad, Christopher Jacobs fue liberado de la institución correccional de Columbia después de que se le concediera la libertad condicional. En un extraño giro, Christopher se encontró de nuevo en custodia el 5 de febrero de 2020, en la cárcel del condado de Marathon. Extrañamente, había terminado de nuevo en custodia a petición suya, diciendo a los oficiales que no tenía interés en la libertad condicional y que preferiría cumplir el resto de su condena en el Columbia Correctional Institution. Sin embargo, todavía afirmó a los medios de comunicación que era inocente y que la policía había obligado a su exnovia Stacy a mentir sobre su supuesta confesión. Le dijo al Wausau Daily Herald: "El condado de Marathon podría estar tratando de conectarme con cargos falsos para justificar mi encarcelamiento ilegal. Poco después de mi 1989 absoluciones en todos los cargos, me dijeron que saliera de Wisconsin porque la policía iba a tomar represalias". Christopher Jacobs regresó a la cárcel en junio de 2020, optando por cumplir 14 meses, que fue el resto de su sentencia detrás de las rejas. Muchos en Bern no creen que Christopher matara a la familia Kuntz. La teoría predominante es que alguien dentro de la familia cometió el crimen. Sin embargo, con todos menos uno de ellos ya fallecidos, es poco probable que descubramos la verdad. ¿Qué opinas de este caso? ¿Crees que Jacobs es culpable o el perpetrador real está al acecho en otro lugar? Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería, ¿eh?